Hola, bienvenidos a nuestro programa semanal conocido como La Brújula, este programa que hemos decidido emprender con mi amigo Pablo Davoli, que me acompaña como siempre. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué decís, Lucas? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias a Dios, muy bien. Bueno, siempre buscando poner en esta mesa distintos temas que consideramos que revisten determinada importancia para la gente. Volcar sobre la mesa y compartir, digamos, volcar el tema y compartir alguna inquietud, alguna opinión y apreciación sobre los mismos, así es. No se olvide, por favor, de poner, si le gusta este programa, poner en el canal de YouTube, en Facebook, donde sea que usted lo vea, nos haga saber su opinión, nos haga llegar también información de los temas en este espacio tratado. Y por favor que comparta, que ayude a difundir estas y las ideas de todos los programas de vertiente alternativa que tienen algo para decir y que lamentablemente no escuchamos de la prensa canalla. Como todos los miércoles, con mi amigo y compañero Pablo Davoli, nos ponemos bajo la protección para hacer este programa de la Virgen de Schoenstatt. Así es. La Virgen 3 veces admirable, Mater ter admirabilis de Schoenstatt, que es madre, reina y es educadora. Hoy tenemos un tema donde hemos decidido también cambiar un poco la lógica. Nos vamos a permitir, ya que hay algunas personas que vienen mirando algunos programas anteriores, nos vamos a permitir dar nuestra opinión sobre determinados temas. No digo que en otros programas no lo hayamos hecho, sino que nos valíamos mucho de fuentes bibliográficas y tratamos de sobreabundar en argumentos tanto propios como ajenos, autorizados. Sí, en fuentes documentales. Fuentes documentales principalmente. Hoy queremos reivindicar una idea, un concepto. Sí, puedo un concepto y, perdón, le agrego esto, y un talante, una manera de encarar la existencia. Pablo, pero es un concepto también. Un concepto, que es el ethos guerrero, el espíritu del guerrero. Nos vamos a permitir reivindicar el ethos guerrero y el por qué creemos que en la sociedad actual es necesario, es fundamental articular este concepto que entendemos ha sido fuertemente erosionado, sobre todo en estas épocas, ¿no?, de edad de hierro, ¿no?, de desasosiego, confusión. De edad oscura. De edad oscura, lo necesario que se torna el ethos guerrero. Vamos a la presentación y enseguida vamos a estar presentando este tema. Muy bien, esto es La Brújula y dijimos que íbamos a instalar un debate que esperemos que usted nos haga llegar su opinión, pueda participar de esta mesa de diálogo, de intercambio de ideas. Así es. Y que tenía por tónica plantear este concepto, ¿no?, y este talante, como bien dijiste, Pablo, al iniciar el programa, que es la idea del ethos guerrero. ¿Por qué creemos que hoy el mundo ha socavado y ha puesto de alguna manera en jaque la idea de guerrero? Y la idea de guerrero se ha asociado con la idea de barbarie. Es decir, con, digamos, el espíritu guerrero, que es lo contrario de la barbarie, Eso lo decía Ortega y Gasset, entre muchos otros. Entre muchos otros, José Ortega y Gasset. Que vinculaba el desarrollo de la civilización con la disciplina y los esfuerzos propios de la vida guerrera, de la actividad bélica y la preparación profesional para la misma. De todas las amenazas que presenta el nuevo orden mundial, quizá la más fuerte, a nuestra humilde opinión,
es la del espíritu guerrero, el espíritu de lucha incansable. Correcto. Y algo que quiero exponer en minutos, que es la idea de impasibilidad. El guerrero que se muestra inmutable, que se muestra en una posición ante la vida, donde encuentra su fuerza en esa posibilidad no remota, sino tan cercana de encontrarse con la muerte. La inminencia de la muerte y mantenerse impasible, inmutable, inconmovible, con eje y centro de gravedad en sí mismo frente a la amenaza máxima, que es la amenaza de la muerte. Que en rigor, de verdad, la amenaza máxima desde cierto punto de vista, desde una perspectiva muy instintiva, porque en rigor de verdad, para quien cree en las realidades superiores, la amenaza máxima es otra. Tiene que ver con la salvación o no del alma humana. Martin Heidegger, gran filósofo, para algunos el más importante del siglo XX, decía que la muerte tenía una triple caracterización. Es decir, la muerte es algo irrevocable, es algo que está ahí esperándonos y que algún día va a venir. Y no hay forma de eludirla. Así es. Podemos posponer su venida, pero no podemos evadir a la muerte. La muerte, como segunda característica, además de ser inminente, es una idea que no refiere más que a sí misma, dice Heidegger. Hay cosas que refieren a la muerte, pero la muerte no refiere a otras cosas, no refiere a nada más que a sí misma. El color negro puede hacer referencia a la muerte, por ejemplo. Así es. Pero la muerte la entendemos como algo que refiere a sí misma. Es la no vida. No es algo que puede simbolizar a otra cosa. Y la muerte, por último, es algo intransferible. No puedo cargar a otro la muerte que es propia. Sí, no es delegable. No es delegable. No es delegable. Mi muerte es solo mía y su muerte es solo suya. Consideramos que comprender este destino, este contacto con la muerte que puede venir en cualquier momento, es algo que el espíritu guerrero lo comprende. No desde un saber intelectual, sino desde una forma de vida. Ser perfectos, la vida en cada suspiro, reza el bullido, ¿no? El bullido es el código samurái, ¿no? El bullido es el japonés. El código samurái. El bullido como senda, como vía del bulli, del guerrero, reza esto, ¿no? La impasibilidad se encuentra en comprender la muerte, en estar en contacto con la muerte en cada instante, ser perfecto como la flor del cerezo, y tener una vida corta, tan frágil como el suspiro y como la perfección, la belleza de la flor del cerezo. Bueno, dígame usted si esto tiene algo de bárbaro, ¿no? En absoluto. Por esto también, a raíz de este tipo de actitud y de parapetarse frente a la vida, esta manera de parapetarse frente a la vida y por lo tanto frente a la muerte, es la que permite la combinación muy sutil y muy exquisita de la guerra y la poesía, que se ve mucho en el samurái, por ejemplo, la tradición samurái, como también en la tradición medieval occidental cristiana, ¿no? Esta combinación del refinamiento poético con la experiencia del caballero o del guerrero. Lo que pasa es que, como bien decís vos, justamente la inminencia de la muerte y la asunción de dicha inminencia, la asunción pacífica y serena, no resignada, pero sí pacífica, libre y serena de ese fenómeno en su inminencia, esta aceptación viene de la mano, o conduce, mejor dicho, a una forma de vida más intensa, en donde adquiere mayor valor la calidad, es decir, el cómo se vive, el significado, más que y por qué se vive, más que cuánto se vive. Claro. No tiene sentido llegar a viejo
sino que en rigor de verdad el principal objetivo desde esta perspectiva es llevar una vida digna y noble al servicio intenso y comprometido de una causa que ennoblece y que dignifica. Compromiso que normalmente implica arriesgar la vida. Tal cual. Entonces, el aceptar libremente la inminencia de la muerte y hacer una aceptación libre y serena de esta inminencia nos conduce a significar la vida y a vivirla de otra manera, como proyecto o misión al servicio de una causa noble, un servicio que demanda el sacrificio eventualmente de la propia vida y eventualmente hasta desear que esa demanda se produzca, y además valorar la intensidad con la que se vive y no tanto la cantidad de años. Acá no se trata de, como dice la canción, permanecer y transcurrir. Eso no es vivir, es meramente subsistir. Acá surge bien esa diferencia. El hombre posmoderno, el hombre moderno, y después el hombre posmoderno como detrito del hombre moderno, o como, digamos, como manifestación cúlmine de todas las miserias de la modernidad, es el hombre de la superficie. El hombre que, y en esto vuelvo a Ortega y Gasset, un autor existencialista del siglo XX, existencialista cristiano, pero existencialista al fin, que hablaba del hombre que nada en la superficie y de la vida, de la existencia, y que no se anima a bucear, por todos los riesgos y peligros que de pronto la inmersión existencial en las profundidades de la vida exigiría o presentaría. Entonces tenemos un hombre superficial, nos encontramos con personalidades únicamente acostumbradas, espurias, y aptas para trasladarse y tratar de sobrevivir en la superficie de la existencia, sin profundizar jamás en su significado, ni por lo tanto sin jamás asumir un riesgo, ni tampoco comprometerse plenamente con una causa, si el compromiso, como normalmente sucede con los compromisos plenos y completos, exige la dación de la propia vida, la donación de la propia vida o ponerla en riesgo. El famoso libro Hagakure, que habla sobre el espíritu samurái del maestro Yamamoto, tanto como el libro de los 5 anillos del famoso guerrero samurái Miyamoto Musashi, hablan, ¿no?, de la perfección, le dedican varios capítulos, pese a que son libros de estrategia de guerra, de estrategia guerrera, a la higiene personal, a la conducta, al ascetismo, a esta actitud estoica de enfrentarse en esta vida buscando el sentido final, el sentido del para qué y el por qué vivir, y por supuesto con eso el por qué y el para qué morir, ¿no? Es interesante esto, ¿no?, del samurái, cuya raíz etimológica es servir, no significa más que servir. En samuru, en japonés, es el verbo infinitivo de servir, estar al servicio de. El samurái es una persona que no firma contratos. Su sola palabra es un contrato mismo de por vida. El ennoblecimiento y jurar por tu propia vida. De acá está esto de la deshonra, ¿no?, y el harakiri y el ritual del seppuku, como dejar la vida cuando rompí la palabra o cuando caí en la deshonra. Como única manera de lavar la deshonra. Como única manera de buscar esa purga. Hablan de esto, ¿no?, de la impasibilidad, de entender la fragilidad de la vida y en la lucha prepararse para la muerte, asumiéndola como algo cercano, ¿no? Bueno, ahora, Lucas, lo que vos decís ¿Qué nos lejos vincula, que estamos? Sí, qué lejos que estamos, e incluso en ámbitos, digamos, de supuesta espiritualidad o de determinados niveles de espiritualización, que son necesarios para asumir de esta manera libre, serena y hasta amigable la muerte, o al menos su inminencia, cuando esta compañera que fatalmente se va a presentar todavía no se ha presentado. Ahora, fíjate vos, en el caso de estos guerreros, quiero destacar varios puntos, acá hay mucha tela para cortar. Un aspecto es el tema de servir, el talante del servicio. Digamos, talante y actitud, razón de ser digamos, de la carrera militar, que es mucho más que una mera carrera profesional, del estilo de vida militar, que también podemos ver con elementos y particularidades propias en el caballero medieval cristiano, que era el fuerte al servicio del débil. El fuerte al servicio del débil, o al servicio de un señor y de una causa noble, que
que este señor encarnaba y o comandaba y o dirigía. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un hombre que arriesga su vida, o que pone su vida, coloca su vida a disposición de esa causa noble, encarnada o no en un hombre, en otro hombre, en un tercero al que se sirve, que lo hace libremente. Aquí no se trata de la obediencia ciega, automática, de la obediencia de cadáver, de la que hablaban algunos jesuitas, y que Alfred Rosenberg, en el mito del siglo XX, creo que en este punto concreto, no sin razón, reprobaba. Rosenberg hacía una comparación, por ejemplo, del soldado prusiano ya en el siglo XX, que era el ejemplo de disciplina y arrojo, la escuela prusiana de guerra, con la obediencia jesuítica, y decía: parecen similares o parecen iguales en la superficie, pero son esencialmente distintas en el corazón, porque la obediencia y la disciplina estrictísima del soldado prusiano, del guerrero que viene de tradición prusiana, está fundada en la libertad, en la libre adhesión a la causa y del que obedece, y no en esto de la obediencia del cadáver, que es deshumanizante. O sea, que, claro, no se la podemos achacar a la totalidad de la orden jesuítica, pero fue una idea que, al menos en ciertos sectores de la congregación jesuítica, en determinado momento de la historia, surgió y, bueno, tuvo alguna difusión, ¿no? Como una forma de disciplina deshumanizante, si bien en la superficie parecía tan heroica como la otra, que la otra es claramente edificante y liberadora. Más allá, insisto, de las apariencias. Y fíjate vos una cosa, lo vinculamos con la temática del amor, que aparentemente, amor que significa según Serrano, ¿no? Y hay que ver esta exploración etimológica que hizo Serrano de si es así. Decía, amor es sin muerte, el prefijo a como negación de, y mor de morte o mort, sin muerte. El amor como que parece tan lejano a la actividad guerrera, todo lo contrario. Solamente quien ama, quien está enamorado de un ideal, es capaz de entregar libremente su vida, o de realizar una actividad que implica embargar la totalidad de la propia vida, porque el guerrero no solo en definitiva tiene su vida hipotecada por un eventual conflicto en el que tiene que participar, que le va a representar seguramente alta probabilidad de morir, y que por su código digamos de honor y muchas veces jurídico, San Martín mismo decía, en el acto de batalla, en el momento de batalla, digamos, había orden de que el que miraba para atrás fuera directamente ejecutado, para evitar todo tipo de estampida. Y estas eran órdenes escritas que después en su momento, digamos, con algunas modificaciones, tomó el Código de Justicia Militar en la República Argentina ahora, o sea, en los últimos, digamos, en el último siglo. Entonces, jurídicamente también esta obligación de colocar la propia vida al servicio de, y además colocarla previamente, ¿no? Porque uno se carga de deberes y de obligaciones que implican renunciar, si no a la propia familia o al propio patrimonio, cuanto menos a dedicarle mucho menos tiempo del que le dedica una persona normal. O sea, en ese sentido hay una cuestión de, digamos, de entregar la propia vida, no solo asumiendo el riesgo de una posible muerte, sino también de dejar un montón de comodidades y intereses estrictamente personales que en sí por ahí son legítimos, pero que no son tan valiosos, dejarlos de lado para prepararse para la eventualidad de un combate, ¿no? Tal cual. Todo esto ha sido dejado de lado, y creo que ha sido dejado de lado en gran medida adrede, y en gran medida también porque la modernidad y después la posmodernidad ni hablar, han generado un microclima sumamente hostil, sí, para la floración, digamos, o el crecimiento de este tipo de fruto, claro, ¿no? De este tipo de hombre. Y sí, cabe destacar también, yo te escuchaba hablar, ¿no?, cuando citaste a Serrano y a todo un espíritu guerrero, nórdico, incluso que viene de tradiciones muy antiguas, ¿no?, del espíritu indoeuropeo, ¿no? Yo creo que la matriz es esa. Pensaba, sí, hay como una matriz étnica también de esa espiritualidad. Étnica que se traslada después a otras etnias, ¿no? Sí. Pero yo creo que la matriz es indoeuropea y sí, de la India del Punjab, y se traslada a China, a la China del Tao,
y de la China al Japón, que conoces mucho la mejor cultura que... nipona. Claro, y después sí, la matriz indoeuropea en pueblos también de raíz indoeuropeo, no meramente influenciados por, como en el caso del resto del pueblo hindú o de los chinos y japoneses, pero sí de pueblos que eran desprendimientos o ramas de los pueblos indoeuropeos, como por orden temporal y geográfico en esta gran migración los iranios, zoroastristas, persas, los egipcios y finalmente los pueblos europeos, como para que queden claro de dónde viene el nombre indoeuropeo, que tenés los germanos, nórdicos, pero también los grecolatinos, griegos y romanos, ¿no? Griegos y romanos. Todos comparten esto, o han compartido esto. En algunos pueblos no indoeuropeos, pero sí influenciados o inseminados, fecundados espiritualmente por los indoeuropeos en su momento, miles de años atrás, esto se mantiene. Japón. Vos conocés bien, sos un cultor de las artes marciales, yo he sido un mero aficionado en mi adolescencia. Japón, Corea, China. En el arte marcial todavía vive en estos pueblos, que no son propiamente hablando indoeuropeos, pero que han sido en su momento fecundados e influidos por los indoeuropeos de la India aria del Punjab, a través del budismo, que sería como el nexo, digamos, uno de los canales de comunicación que hubo, sobrevive este espíritu. En Occidente en gran medida se ha perdido. Estuvo en Roma, estuvo en Grecia, los pueblos germánicos ni hablar, hablábamos de la escuela prusiana de guerra, la traducción prusiana tal vez haya sido su última floración, pero en gran medida con la posmodernidad se ha perdido, se ha terminado de, no sé si de morir, pero por lo menos de desvanecerse y de invisibilizarse, ¿no? Una clara intencionalidad de socavar esa espiritualidad. Sí, sí, y llegamos a esta cultura... Tenemos una casta religiosa, tenemos una casta, estoy hablando adrede en términos de castas, ¿no? Sí, o estamentos. Sí, de estamentos, podemos hablar de un estamento trabajador, pero se ha eliminado la estirpe guerrera. Sí, de la cual incluso en la República de Platón, en la estructura jerárquica propuesta por el Platón de la República, el segundo estamento. Hay un estamento claramente guerrero, los guardianes, ¿verdad? Los guerreros, los guerreros, exactamente. Y junto con eso, esta idea del etos se ha querido destruir. Federico Nietzsche creo que es el gran filósofo que desde un romanticismo decimonónico quiere recuperar, pero mira con desprecio lo que ha pasado en la Europa de su época. Nietzsche es una especie de denuncia o de grito de desesperación y de indignación frente a esta, digamos, frivolización de la vida y este emblandecimiento, en el sentido más amplio de la palabra, de la vida. Pero lo que pasa es que Nietzsche es un autor, bueno, difícil de entender y sumamente polémico. Me permitiría arriesgar que hasta contradictorio, por lo menos si uno toma textos de distintas etapas, de las distintas etapas de su vida y los coteja. Pero fíjate vos que Nietzsche, sí, más allá de que por ahí de pronto uno no comparte plenamente su diagnóstico, ni mucho menos las recetas o las terapéuticas, las estrategias terapéuticas que él sugiere. Sí, lo de la inversión de los valores principalmente, la voluntad de poder. Claro, yo ahí a Nietzsche lo que podríamos culparlo, si se quiere, criticar, pero es verdad que él hace un diagnóstico que en su esencia es acertado, que la vida en Occidente, esta vida meliflua del hombre moderno, y ni hablar si hubiera visto el detrito de todo esto que es el hombre posmoderno, que ni siquiera tiene las certezas falsas y descubiertas como tal de la modernidad, ¿no? Paradójicamente la literatura posmoderna se ha nutrido del pensamiento antirracionalista de Nietzsche. Bueno, lo que pasa es que la razón era como un efecto moderno, no deseado, es un tiro por la culata, digamos. Pasa que efectivamente, pero el racionalismo fue, digamos, uno de los mitos de la modernidad, que hoy en día se ha derrumbado y no ha sido reemplazado por ninguna otra idea fuerza que, presentando verosimilitud, nos permita estructurar un relato, como se dice ahora, posmodernamente, que resulte convincente, una cosmovisión, una imago mundi, que nos permita entendernos a nosotros, entender el mundo, entender su origen, su destino y su porqué. Pero Nietzsche, creo que el gran error que comete, un error entendible, es que le echa la culpa al cristianismo, de este amariconamiento, por decirlo de alguna manera media callejera, sí, una manera media callejera de decirlo, en el sentido de un reblandecimiento de la vida, y no solo de la cultura, sino de la vida, tanto en su faceta o en su dimensión individual, como en la dimensión social que la atraviesa,
que hace que la vida de pronto tenga poco sentido, no haya nada por qué jugarse, nada por qué pelear, nada que merezca, que nos convierta en fofos, porque no hay nada que merezca nuestro esfuerzo. Y este reblandecimiento que en el fondo es asfixiante, es como quedarnos sin columna vertebral y caer víctima de nuestro propio peso. De ahí el existencialismo también que viene después, ese existencialismo ateo que habla incluso de la libertad como el vómito o como una maldición, y del hombre Sartre, ¿no? como el vómito entre dos nadas, el sinsentido. Pero Nietzsche es la voz de alarma de esto. Lo que pasa es que Nietzsche le echa la culpa de este reblandecimiento al cristianismo, y en esto yo creo que es un grave error. Como bien dice Alberto Huela, hombre de esta casa, tiene un programa Disenso, filósofo aparte, filósofo argentino, del cual estamos orgullosos, hombre que lo invitan en Europa, lo citan y lo invitan a disertar. Sorbona, pues. Sí, aparte doctorado en la Sorbona, y estuvo hace 1 año, 2 años en Francia, en Portugal, en España, invitado por todos lados, salió en periódicos a disertar, un hombre de calibre intelectual. Nosotros somos meros diletantes, que hacemos una incursión casi clandestina en el terreno de él, que es la filosofía. Vuela dice, Nietzsche no comprende al cristianismo porque conoce también la visión degradada del cristianismo. El cristianismo burgués protestante de la Alemania de su época. Claro. En su versión protestante, que ya de por sí ya es una versión del cristianismo distinta del cristianismo tradicional católico. Que empezó a servir Claro, el cristianismo... al dinero más que a Dios. Claro, ese cristianismo que habilitó la usura, entre otras cosas, que habilitaba y que de pronto hasta sirvió de motor, según Weber, al capitalismo, un cristianismo que fue, digamos, que tenía muy poco de cristiano. Entonces, ese es el cristianismo que conoce Nietzsche. Entonces, también hay que decir que cuando Nietzsche critica el cristianismo, critica un cristianismo que en una versión deteriorada del mismo, que entonces, no es la más fidedigna. Digamos que su vitalismo es la consecuencia de un rastrillaje genealógico sobre la moral, claro, que lo pone previo al mundo cristiano, judeocristiano, o sea, la moral judeocristiana, que se basa en la compasión como un valor, y entiende que el aristócrata, el Aristo, tenía una moral que iba en contra de la compasión. O por lo menos la compasión va a ser la forma, de esclavizar al fuerte por parte del débil, ¿no? Que es la peor de las trampa. Puede ser injusto que un fuerte abuse de un débil, pero mucho más injusto es que un débil gobierne a un fuerte. Yo creo que eso, me parece que ahí es donde está el error. El gran error de Nietzsche... Porque incluso en el Anticristo cita esto de que los primeros serán últimos como una cosa antinatural. Como una subversión. Como lo que pasa es que el problema acá son las palabras. Y no me refiero únicamente a las traducciones, sino a los significados que uno le da en su propio idioma. Es el concepto el problema. Fuerza y violencia. ¿Qué es fuerza y qué es débil? ¿Y qué son los primeros y qué son los últimos? Claro. Entonces, también es eso. En Nietzsche, y acá también Nietzsche creo que también es víctima del materialismo de su época. Una víctima tal vez no asumida como tal, o una víctima inconsciente del materialismo de su época. ¿Qué es fuerza? ¿Qué es lo mejor? O sea, desde luego que, porque el cristianismo per se no se opone a una concepción aristocrática. De hecho, la suerte venidera del cristiano, para el cristiano, la suerte venidera del hombre es estrictamente meritocrática. Es estrictamente meritocrática. Dios te va a sopesar según tus méritos. Además, serás sometido a un juicio final. La humanidad va a ser. Entonces, me permito opinar desde mi propia concepción de las cosas. No concibo un cristianismo no guerrero. No es posible un verdadero cristianismo que no comulgue con el etos guerrero. O sea, menos el cristianismo en puridad, ¿no? Sí. Sin duda. Lo que pasa es que de verdad lo digo. Sí. La guerra, hasta una vez me comentaba un alumno que tenía en la universidad en Rosario, islámico, en la Facultad Católica de Derecho de la UCA, pero este muchacho islámico practicante aparte, hablando del concepto de guerra santa, este muchacho me decía, en rigor de verdad, la guerra santa, ante todo, es una guerra interior. Y en ese sentido, más allá de que son diferentes religiones, y yo no me adscribo al Islam, sino que soy cristiano y católico declaradamente, pero hay un punto de coincidencia, al menos prima facie. Esta concepción de la guerra santa, no tanto como una guerra política o militar en el terreno geográfico e histórico, sino como una suerte de batalla interior entre el bien y el mal, es enteramente paulista y es enteramente agustino, es San Agustín. Porque el motor de la historia es la guerra,
no solo cósmica, trascendental entre el bien y el mal, y esa guerra entra al cosmos, a la dimensión del espacio-tiempo, a través del hombre, y se libra ante todo con nuestra participación en nuestra propia interioridad. Entonces estamos hablando de una espiritualidad de gente que se asume en guerra, en medio de una guerra de Dios y el diablo, de ángeles y demonios, en donde uno está llamado a participar y de la que no podemos evadirnos. Y esa guerra se libra ante todo en nuestra propia interior. Esto de San Pablo, que dice, que habla de la tensión interior. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, como quejándose. El pecado que mora en mí, ¿no? Efectivamente, la carta a los romanos. La carne como representación de lo pecaminoso, de las fuerzas pecaminosas que tienden a la propia ruina, y la espiritualización como... Entonces, claro que es una moral guerrera, que no necesariamente se tiene que traducir en el arte militar ni en la profesión de las armas externamente, pero el talante y la actitud de combate moral y espiritual está. En ese sentido, y el amor nunca queda exento, porque en el fondo se combate por amor, y por amor a algo superior. Hay una concepción muy masculina esto de abrazar el cristianismo como la conquista de Dios, ¿no? Bueno, yo iba a un movimiento cuando era adolescente, adolescente iba a un movimiento, el movimiento apostólico de Schoenstatt. Bueno, no es malo, este programa está bajo la advocación de la Santísima Virgen, en su advocación, valga la redundancia, de Nuestra Señora de Schoenstatt, de la Virgen de Schoenstatt, la Mater, como hemos dicho, me enseñaron a mí los schoenstattianos a decir, la madre, nuestra madre. Fíjate vos, a mí me acuerdo que con esta impronta también muy alemana, propia del padre Kentenich, el fundador del movimiento, que paradójicamente, y la paradoja es una contradicción aparente, no real, hablaba mucho de la libertad. No quería tipos obedientes y disciplinados porque eran maquinitas. Tenían que ser libres, convicción, pero a la vez recios, la roca, resiedumbre, oración, comunidad y apostolado, libremente asumidos. Y si me hablaba, me acuerdo de los sacerdotes de Schoenstatt, me acuerdo por ejemplo el padre, bueno, no recuerdo quién puntualmente me decía estas palabras, hay el sacerdote que hasta los menciono para hacerles un reconocimiento, hace años que no los veo, más de 20 años en el caso de algunos, me acuerdo del padre Juan Pablo Catogio, que si no mal recuerdo era de la ciudad de La Plata. Bueno, algunos de estos sacerdotes, algunos eran de Rosario, nos hablaban de la felicidad, de la libertad, de la santidad como objeto de conquista. Como objeto de conquista. Ahí está la espiritualidad, ahí hay un retazo de espiritualidad con la impronta guerrera que no necesariamente se traduce ni en matar a nadie, ni en la profesión de las armas, ni en la actividad militar. Esa es la gran confusión que se instala. O lo que decía, creo que la frase de José Antonio, y dejemos de lado la discusión política sobre la España de la época y sobre el falangismo y el nacionalsindicalismo, dejémoslo completamente de lado. Métela sin cuidado. Pero pero aparte dejémoslo de lado porque es por otro momento, pero que es hermosa la frase josé antoniana, si no mal recuerdo, que me corrija algún seguidor de José Antonio si me equivoco, que decía, el mártir no mata a nadie, se mata a él. Y se entrega sin miedo y libremente, o venciendo sus miedos y por amor. Toma el cielo por asalto, qué figura maravillosa. Tomar el cielo por asalto. Toma el mártir, derrama su sangre por Cristo, por la verdad, por quien declaró yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ese acto toma el cielo por asalto. Toma el cielo por asalto. Eso es una moral guerrera y una espiritualidad guerrera. Ahí es donde veo fundado la verdadera fuente de la cristiandad. Y esto es peligroso porque, es peligroso porque esto hace que la gente, se pare distinto frente a los problemas y se pare distinto frente a los opresores. La religión como opio del pueblo no es esto, es lo contrario de esto. Esto es lo que hace que un tipo no le tenga miedo a la muerte. Y como creo que hay un refrán árabe que dice, dadme 10 hombres que no le teman a morir y cambiar el mundo, o dominar el mundo. Más allá de que el dominio mundial está no está dentro de nuestras ambiciones, digamos. Pero lo cierto es que esto es peligroso. Tipos que no le teman a la muerte y que estén dispuestos a jugarse el todo por el todo. Que ojo, lo quiero aclarar frente al público por una cuestión de honestidad y aparte es muy fácil decirlo. Claro. Después hay que hacerlo. Claro. Y hacerlo, yo lo digo desde la comodidad con el traje y la corbata puesta acá. Sí, todos somos generosos con la sangre ajena. Claro, pero llegado el caso en que hay que jugarse, hay que ver si, y esto siempre se lo digo a mis alumnos y se lo comparto al público con total honestidad, porque soy consciente de esto, pero en todo caso el mensaje tiene valor por sí mismo, independientemente de las eventuales miserias del mensajero, en este caso yo, hay que ver si uno está a la altura del mensaje. Pero voy a citar un personaje al que siempre critico, Maradona. La pelota no se mancha, el mensaje en sí es bueno, independientemente de si el portador, que eventualmente en este momento somos vos y yo, a la hora de estar en la cancha uno puede fallar, pero eso no desacredita el mensaje. Sí. Esto también hay que decirlo siempre, sobre todo cuando uno cumple una función de docente,
o de referente para gente más joven, decir, mire, si yo fallo, la culpa es mía. Pero eso no significa que el mensaje per se o el ideal que uno planteó por mi falla se vea enturbiado, ¿no? Hacemos una pausa, Pablo. Después del corte vamos a hablar de la feminización de la cultura. Un ataque directo, frontal, a romper, a destruir el etos guerrero. ¿De quién es? De la élite mundial. Ya volvemos. Muy bien, seguimos con la brújula y estamos hablando del etos guerrero. Un tema que decidimos proponer por una cuestión de opción y de convicción. Y de plantear algo diferente de lo que comúnmente se ve y se promueve. Sin duda. O sea que hablábamos antes de que Nietzsche en gran medida no entendió el cristianismo porque conoció a la versión más impura o más deteriorada del cristianismo. Sí, el ocaso del claro, cristianismo, totalmente, de la Europa ¿no? corrompida, Claro. de la burguesía capitalista. Cristianismo protestante de la practicado por burgueses capitalistas en un contexto de burguesía capitalista, totalmente de acuerdo. Ahora, en donde la vida era armada y vivida de acuerdo con parámetros inmanentistas, con lo cual la experiencia religiosa se reducía a la mera ritualización. Voy a misa los domingos, bueno, eran luteranos, en el caso de los ámbitos que frecuentaba Nietzsche, voy al oficio religioso, pero el resto de mi vida la articulo conforme a parámetros que no tienen nada que ver con, claro. Con lo que el ritual debiera encerrar. Claro. Totalmente. Ahora vos fijate, otro que no entiende, para mi gusto, modestamente, porque son autores de fuste, de gran calibre, pero otro que lamentablemente creo que no entiende el cristianismo es Rosenberg, que antes lo cité para darle la razón y asumir como propia su diferenciación, que me parece muy lúcida, entre la obediencia libre, honorable y edificante, humanizante del soldado prusiano, entre otros, de la obediencia del cadáver que tuvo cierta difusión dentro de la orden jesuítica, ¿no? Cierta difusión dentro de la orden jesuítica, dejando a salvo los enormes méritos que ha tenido esta orden que acabo de mencionar. Ahora, Rosenberg tampoco entiende el cristianismo, porque le hace el mismo achaque que en gran medida que le hace Nietzsche, el cristianismo como depresor del espíritu épico, de los valores... Nietzscheanismo que entra en ese espacio a través de Elisabeth Nietzsche, malformadora del pensamiento del mismo Federico, ¿no? La que adhirió al partido nazi en 1930. Lo desconocía. Claro, porque Nietzsche muere en 1900. Claro, Federico Nietzsche muere en 1900. Correcto. Bueno, dejando de lado esto por un minuto, sí es verdad, y acá también Schopenhauer entra a colación. Hay autores, contemporáneamente el francés muy polémico, pero también sociólogo y filósofo muy interesante, Alain de Benoist, que hablan de la feminización de la cultura. Bueno, Alain de Benoist puntualmente tiene un artículo muy bueno que se consigue por internet, la feminización de las élites, pero son élites que feminizadas feminizan. Perdón, bajando un poquito al llano, basta prender la televisión y hacer zapping, que hay un prototipo de hombre... No es más John Wayne, ¿no? Es Justin Bieber, claro. Sí, es metrosexual totalmente. Claro, es más estéticamente hay una suerte de refinamiento excesivo de los patrones estéticos. Claro, yo no me creo Thor, pero te pero quiero decir que me parece que es clara y notoria cómo la propaganda, cómo la publicidad impone
este metrosexualismo Sí. de un hombre Sí. narcisístico que se enamora de su reflejo en el espejo, que está permanentemente en la cultura del consumo, incluso en el chismerío, una cosa tan poco varonil como esto del cholulaje y demás, Así ¿no? es, así Pero que hoy está, digamos, a la orden del día. Vos sabés que me sorprende porque, como bien decís, el artículo que cité de Alain de Benoit es la feminización de las élites, pero que en su carácter de élites feminizan, Y que contagian, son los que promueven. reproducen, claro. Pues son élites. Pero aparte se llama El reino de Narciso. Ah, mirá. O sea, en realidad yo estaba citando, y aprovecho para corregir mi error, Claro. pero fíjate qué coincidencia, el reino de Narciso, el narcisismo como una característica que se difunde con la feminización del varón. Y una feminización que, como muy bien decís vos, se traslada y se puede ver reflejada, entre muchas otras manifestaciones, en la adopción de parámetros estéticos de excesivo refinamiento que en otro momento no hubieran sido valoradas como belleza masculina, ¿no? Yo hice un poco este comentario de John Wayne en los años 50 y Justin Bieber ahora, que es un nenito con carita, no tiene cara varonil, digamos, o los atributos, digamos, estéticos propios de la virilidad, como la barba o el físico de gran tamaño, o la cara más rústica. Una cosa andrógina. Claro, la cara más rústica. Discúlpenme el exabrupto, pero una cosa totalmente andrógina. Sí. La mirada penetrante, el hombre de mirada penetrante y con autoridad, la mirada. Sí, eso por un lado. Por otro lado, como bien decís vos, actitudes que en otra época y hasta no hace mucho se consideraban incompatibles con el carácter varonil o con la virilidad. El metrosexualismo es un caso. Y yo conozco, vamos a lo cotidiano, porque si no esto parecería que estamos hablando de cuestiones estratosféricas, y no. En realidad las explicaciones pueden parecer muy teorizantes, pero hablan de fenómenos que podemos registrar en nuestra realidad cotidiana. Tipos que son padres de familia, o que son profesionales, o que son trabajadores que se mantienen a sí mismos, no sin esfuerzo, o sea que tienen galones como para mirarse con dignidad frente al espejo y frente a los demás, que sin embargo se ven amedrentados por algún rollito, o por no estar lo suficientemente quemados, o porque tostados al sol en verano, o porque de pronto están un poco pelados y esto los avergüenza, los intimida. El no responder a los parámetros estéticos dominantes genera una suerte de intimidación que hace que un tipo no se quiera secar la remera en la playa, porque se olvidó de ir al gimnasio en los meses previos, o porque se olvidó de ir a tomar sol o a la cama solar. Hay una suerte de desmesurada preocupación estética que tradicionalmente se ha considerado ajena a la virilidad, o hasta contrapuesta con una de las características propias de la varonilidad, por así decir, de la virilidad, como es una personalidad que esté por encima de estas cuestiones y que no se deje amedrentar por este tipo de supuestos problemas, como si, bueno, hoy la verdad que me presento, estoy re blanco, no tomé sol, ¿no? O me estoy quedando pelado, o sea, pero sí, hay una suerte de preocupación desmesurada por lo estético que impacta en el estado anímico y en la seguridad y en la autoestima. Claro. O sea, ojo que el fenómeno es grave, o sea, tiene impacto profundo en el caso del metrosexual, que creo que es un ejemplo, ¿no? Sin duda. Sí, lo que me parece a mí que también, yendo también un poco más al fondo de la cosa, lo que se quiere socavar y llevar incluso al plano de similitud con la barbarie es esto del espíritu guerrero, que en realidad debería, incluso todo argentino, amante de la patria, en algún momento cultivar. El espíritu guerrero en algún sentido. Perdón, la Constitución te impone como deber constitucional, es decir, del mismo rango que muchos de los derechos fundamentales, muchos no, que los derechos fundamentales que están consagrados a nivel constitucional, efectivamente, tomar las armas, de ser necesario, por supuesto, en defensa de la Constitución y de la patria. Y esto a los ciudadanos, ¿no? A quienes somos argentinos. Entonces, porque aparte, bueno, este es otro rasgo. El rasgo, fíjate, ¿no? En derecho ¿habrá algún constitucional punto de coincidencia se habla siempre de los derechos, no se habla de los deberes. Claro. El Estatuto Organizativo de 1815, un interesante documento protoconstitucional argentino, criollo, de nuestra historia patria, que no prosperó porque era unitario, en un momento de convulsión política y cometía este grave error. Decía, por ejemplo, que todo ciudadano tenía el deber, hablando de deberes constitucionales, porque no solo hay derechos constitucionales, hay deberes del mismo rango,
con la misma fundamentalidad que los derechos constitucionales. O sea, todo argentino está obligado a comprometerse a proveer o a contribuir a la felicidad pública. Y está obligado a no escatimar sacrificio alguno, y es más, a entregar alegremente. La terminología no la recuerdo con precisión, si usted lo googlea lo va a poder encontrar, o buscar en los anales constitucionales argentinos, pero es algo así como no escatimar o entregar alegremente, o atender alegremente los sacrificios que la patria demande, alegremente. Esto en un contexto de guerra de independencia. Y después, por supuesto, ganarse el honorable título de buen hombre, ese buen amigo. Pues fíjate que parte de esa, si bien ya el liberalismo había mellado la concepción política y jurídica de muchos de nuestros próceres, todavía quedaba en claro que esa división tajante que el liberalismo pretendió imponer y que finalmente impuso entre lo público y lo privado no era tan tajante en rigor de verdad. Entonces, por ejemplo, la Constitución entendía que era un deber ser un buen hombre, y cita, buen padre, buen amigo, buen hijo, llega a citar buen amigo. Pero fíjate vos cómo está esto de los deberes. Un profesor que... Perdón, me acordaba del Crepúsculo del deber de Gilles Lipovetsky. Claro, ¿no? Lipovetsky, el francés, el filósofo de la moda. Hoy se habla todo en términos de derechos, ¿no? Pero de derechos que tienen una cuestión de reivindicación. O sea, yo no tengo el deber, yo tengo derecho a un espacio libre de humo, no tengo el deber de respetar al otro. Hay como una superposición encajada a la fuerza de derechos. Sí, y un espíritu que entran en colisión permanentemente, y no como la contracara del deber. O sea, lo que tiene, como un análisis a primera vista, lo que tiene de malo este fenómeno es la hipertrofia de la reivindicación, que muchas veces es justa, no lo vamos a negar, muchos derechos merecen ser respetados, deben ser respetados, no hay vida digna sin el respeto de esos derechos, pero tampoco hay vida digna ni hay bien común, que es el contexto en el cual puede haber vida digna y en el cual los propios derechos pueden subsistir, porque son dos caras de la misma moneda, sin deberes. O sea, ahí está el problema, en la omisión de los deberes y de los sacrificios y esfuerzos que el cumplimiento de esos deberes demanda. Obviamente que si un tipo, digamos, reclama el respeto a sus derechos fundamentales, no está errado. Lo que está errado es lo que omite. Es en lo que omite. Un argentino bien nacido debiera reclamarle al Estado y decir, mire, yo en caso de guerra, soy un argentino consciente, si en caso de guerra la Constitución me impone el deber sagrado que asumo a voluntad, no solo por respetar la Constitución, no solo por respeto a la Constitución, sino que asumo como deber sagrado y honorable de defender a la patria. El Estado, ¿qué política ha articulado para prepararme a mí para que yo pueda cumplir? Porque yo, si me fijara en mis deberes tanto como en mis derechos, debiera estar preocupado por tener la preparación necesaria para que se me permita abonar ese deber. Porque para un tipo que quiere cumplir con su deber no hay nada más peligroso y más preocupante que no estén dadas las condiciones que le van a permitir cumplir, llegado el caso, con el deber. Ahora, no escucho a ninguno de nosotros que salga a reclamar por eso. Es decir, che, ojo que yo, llegado el caso, quiero abonar mi deber con la patria y con la propia Constitución como corresponde. Entonces le voy a reclamar al Estado políticas que propicien el buen cumplimiento de ese deber. ¿Quién tiene esa preocupación hoy en día? Como tantas otras. Anulado sí, bueno, es lo que acaba de hacer en ese libro maravilloso, que es más sociológico que filosófico, La rebelión de las masas, y premonitoria muchas cosas del señorito satisfecho. Claro. Por eso esta focalización en la reivindicación de derechos con total olvido del bien común y por lo tanto con total olvido de la contracara o del contrapeso de esos derechos que también hacen al bien común, que son los deberes. Claro. Y por eso los libros de derecho constitucional se dedican kilómetros de páginas a los derechos y parece que muchos constitucionalistas olvidan o reducen a 3 paginitas o 10 paginitas y profesores de derecho constitucional los deberes. El narcisismo atomiza, ¿no? Por supuesto. El narcisismo atomiza. El consumo atomiza. El hedonismo atomiza. ¿Sabes cuál es el problema? Que a la larga todo esto deshumaniza. Nos hace peores de lo que somos y evita que seamos mejores de lo que somos. Claro. Cosa que nuestra naturaleza reclama por sí. Porque somos perfectibles, somos proceso en ese sentido, hacia nuestra... O sea, como un chiste de Mafalda que decía Miguelito, creo que era Miguelito Felipe, acordate de esta, la mejor versión de mí mismo. Eso en el fondo es muy platónico, sí. Es muy aristotélico también, según cómo lo querramos explicar, y es muy... ese es el camino de la humanización.
el perfeccionamiento. Obviamente yo como católico te digo, bueno, otra vez obviamente la gracia, Cristo como la verdad, yo como católico, pero aún aquellos que no son católicos, ven más, aún aquellos que de pronto no tienen una creencia religiosa definida, pero pueden verlo, porque está el impulso a la propia perfección en nuestra propia perfectibilidad. Lo que pasa es que al olvidarnos de los deberes, que tienen que ver con el bien común, y el bien común como garantía de las condiciones para el perfeccionamiento moral y la salud mental plena, la armonía interior del oriental de nosotros mismos, ese termina prohijando lo que tenemos de desordenado o lo que tenemos de bajo, quiero decir, nuestros bajos instintos, que en sí mismos por ahí no son malos, pero lo que pasa es que si están desordenados y terminan predominando sobre las facetas superiores o las instancias superiores del alma humana y de nuestra personalidad, bueno. Pues sabés que los guerreros de Crotona, practicaban un juego en la antigüedad en el que, así como una diversión, soltaban a un toro salvaje, lo perseguían, lo atrapaban con sus brazos, lo tiraban al piso y le quebraban el cuello. Al toro. Al toro. Lo cargaban sobre sus hombros, milón de Crotona, el famoso milón de Crotona se le conoce esta proeza. Cargaban al toro en sus hombros y lo trasladaban para hacer un banquete, un festín con el toro. Cuando uno trata de divisar estas imágenes, sí, lo mismo, la disciplina espartana, ¿no? La formación del guerrero espartano, ¿no? Estamos hablando de la guerra de Termópilas, la famosa batalla de Termópilas. Había unas imágenes de la película 300, ¿no? Que ven cábala. Sí, podemos citar a muchísimas. El desfiladero de las Termópilas. De las Termópilas. Ahí está. ¿No? El gran Leónidas. El gran Leónidas, sí, la disciplina, volver a esto como un valor y entender esta diferencia que han hecho el profesor Buela y Maresca en este mismo espacio, la diferencia entre fuerza y violencia. Sí, la fuerza y la violencia, me parece que en esa distinción está, es la clave para poder reivindicar el ethos guerrero, el espíritu guerrero sin caer en la barbarie, en la barbarización de la cultura, porque no sugerimos volver a eso, bajo ningún punto de vista. Creo que lo que estamos hablando es decir, somos capaces de volver desde el punto de vista espiritual, de volver a las proezas de los guerreros de Crotona, de los espartanos de Termópilas, está muy bien lo que vos del decís. Caballero samurái, del guerrero samurái, de poder poner en esa conducta y la búsqueda de la perfección, encontrar la mejor versión de nosotros mismos. Lo planteo como un desafío mío, tuyo, encuentro Pablo, que solamente puede hacerse, y acá voy a citar, ya que estamos así, citadores, lo voy a citar, en realidad algunos dicen que no lo escribió él, que en realidad se lo armó algún asesor, es muy probable. Perón, cuando cierra con su famoso discurso, que el Congreso Nacional, que en realidad fue internacional, de filosofía de 1949, ese discurso muy interesante, de claro cuño aristotélico, hablaba de que después se publica como librito La comunidad organizada, y hablaba de que el hombre se realiza en una comunidad que se realiza. Y yo le agregaría, y en la medida de su aporte a la realización de la comunidad desde su propia autenticidad. Bueno, esto de la polis. Porque nosotros no distinguimos ni mucho menos oponemos, como hacen los marxistas, como hacen los socialismos modernos, no todos, pero en general, sobre todo los de base materialista, y como hace el liberalismo, no ponemos lo social a lo individual. La persona reúne ambas dimensiones. Entonces, lejos de haber oposición, hay una indispensable e inevitable complementación. El hombre se realiza en una sociedad, y no en cualquier sociedad, en su comunidad, porque también, esta es otra cosa que hoy se olvida, dice, para los griegos el hombre era un ser social por naturaleza, sí, pero no de cualquier sociedad, era un ser social por naturaleza que tenía su propia comunidad. Por eso para un griego antiguo, el destierro equivalía a la muerte. Claro. Por eso Sócrates prefiere la muerte. Claro. Porque no es, yo soy social, pero no soy social que me da lo mismo vivir acá en Tailandia, no, soy social de acá. Y el tailandés de su Tailandia natal y en la que ha crecido. O sea, el ethos comunitario y la membresía de una comunidad no se cambia como quien cambia de calzón. Bueno, la guerra del Peloponeso. Claro, o de remera. Claro. Ahora, fíjate vos, solamente un hombre se realiza personalmente en la medida en que se entrega desde su propia autenticidad a una comunidad y aportando a la realización de la comunidad desde su propia autenticidad, obtiene su realización.
Y ahí se entiende un poco esto también de Cristo, el que quiera salvar su vida la perderá, el que quiera entregarla la salvará. O sea, estas aparentes contradicciones del cristianismo que tantos grandes filósofos, incluso y grandes pensadores, por ahí han tecleado y no han sabido entender bien. Y esto es muy aristotélico también. Eso lo dice Perón en Comunidad Organizada, que es una frase interesante, es un eslogan, entre comillas, muy interesante. Pero claro, para eso se hace falta la capacidad de renunciar, llegado el caso, a las comodidades, los placeres y los intereses mezquinos. Y para eso hace falta, aunque sea en germen, algo de moral y de talante guerrero. Una guerra que se libra ante todo adentro nuestro, porque uno siente esa tensión. Esto de que decía San Pablo, de que tengo una tendencia que me dicen da para allá, pero yo tengo entendido que mi bien está y el bien de los demás en ir para acá. Bueno, hay una tensión interior. Una tensión interior. Así es. Se nos termina el tiempo. Como siempre. Como siempre. Qué fácil que es agotar el tiempo, ¿no? Sí, bueno, sobre todo con ciertos temas que... Un colombiano de origen japonés que decía, ajá, para los japoneses, vos lo escuchaste conmigo, en la casa de un amigo en común, el tiempo es honorable, me gustó mucho esa expresión. Sí. El tiempo es honorable. Bueno, algún día tendríamos muy que hablar propio de la cultura japonesa, sí, del toyotismo, ¿no? Esta forma de concepción de los procesos para llegar a la pizza perfecta, ¿no? El toyotismo reemplaza, ¿no?, el control de calidad por la certificación de calidad en el proceso. Por esta cuestión de la optimización, la maximización del tiempo total, ¿no? Por la honor. Es un concepto muy espiritual, nipón, que se ha llevado al régimen productivo del just in time y demás, pero independientemente de la cuestión capitalista detrás, o de la explicación, ¿no?, de la revolución toyotista, hay algo de la disciplina en el tiempo, ¿no?, que es fundamental. Que evidentemente nosotros tenemos que cultivar porque sí, ya estamos pasados. Efectivamente. Yo como última reflexión quiero hacer un distingo, que en su momento, una vez se lo escuché, si no mal recuerdo, a dirigente también, de peronista, Alejandro Álvarez, lo escuché en una conferencia que él dijo, creo que fue de él de quien lo tomé, porque uno va tomando de aquí, de allá, sí. Y a mí me gusta decir de quién tomé, o sea, el público notará, porque me parece que hubo un deber de gratitud, esto me lo enseñó tal, aún personas que de pronto, o autores, como me pasó antes con Rosenberg, que uno dice, bueno, esto lo tomé acá, no coincido con lo otro, pero realmente si hay una apreciación que me parece aceptable, tengo que aceptar que no es mía. Una semilla de verdad. Sí, efectivamente. Efectivamente, la verdad la diga quien la diga, eso decía la... Es verdad. Claro, lo de los medievales lo tenían en claro. Bueno, creo que fue Álvarez una vez en una conferencia en Rosario que dijo, el guerrero pagano desprecia la vida y el guerrero cristiano desprecia la muerte, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero en ambos casos hay un guerrero que está digamos, dispuesto a renunciar a su propia vida en aras de una finalidad noble que amerita semejante, digamos, esta entrega. Bueno, el sentido último creo que explica, ¿no? En ambos casos el sentido último es lo que le da sentido a la muerte, es darle sentido a la vida. Claro. Darle sentido al por qué vivir le da sentido al por qué morir. Me parece que se resuelve en esa son efectivamente dos caras de una misma moneda. Es decir, dejé el huevo y la gallina, digamos. Es que es como el lado cóncavo y convexo de una línea curva, o sea, son necesarios los dos. Bueno, dicen que un hombre se conoce, jugando un poco con este doble sentido, se conoce por cómo vive desde luego, pero por cómo muere más. Sin duda. Porque hay que saber vivir, pero también saber morir. Lo invitamos a reflexionar sobre este diálogo, esta charla de café. Muchas gracias por estar, será hasta el miércoles que viene. Gracias.